Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Laboret y soy profesor adjunto de la Cátedra de Sistemas de Control 2 de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, continuamos con este tema de los sistemas no lineales. En este caso sería la clase 7. Y vamos a hablar un poco del análisis de ciclos límites mediante un método llamado la función descriptiva. En realidad, lo que se trata es de adaptar una técnica que se usa en control lineal, ¿sí? Tal es cuál es el criterio de Nyquist, y en este caso vamos a simplificar la parte no lineal tomando el llamado método del primer armónico. O sea, dado una señal cualquiera, periódica, pongámosle, ¿por qué el primer armónico? Sabemos que en general se puede descomponer y normalmente el primer armónico es una señal que no tenga valor medio en general. Así que está por aquí el cero, digamos. Suponiendo que eso fuera simétrico, tenemos el primer armónico, el uno. También tenemos los otros. Normalmente, excepto en algunas señales muy específicas como trenes de delta y cosas así, el de acá sería cero, digamos, que no tenga valor medio. Entonces, imaginamos la serie, sería el número de armónico. Normalmente el primer armónico es el de mayor amplitud. Entonces, lo que vamos a hacer es, si tenemos una no linealidad y la podemos poner de esta forma, una no linealidad con un elemento lineal que tiene una función de respuesta en frecuencia, g de j omega, lo que se trata en un esquema realimentado así, negativamente como se muestra, la no linealidad puede estar acá, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, lo que se trata es de ver en qué sentido ese primer armónico puede sufrir una realimentación positiva y llevar al sistema a una inestabilidad, ¿sí? En eso es lo que se basa una inestabilidad en el sentido, en frecuencia, corresponde a un ciclo límite. Entonces, el elemento no lineal lo sustituimos por una pseudo función de transferencia y respuesta en frecuencia que corresponde al módulo y fase del primer armónico que se llama n de A, donde A es la amplitud y omega es la frecuencia. Lo vamos a sustituir por eso, lo vamos a pasar por el sistema lineal, vamos a ver qué vuelve y vamos a ver si ese elemento vuelve justamente con fase 180 grados, en el cual se produce la realimentación, se vuelve positiva al cambiar así. O sea, esta función de transferencia, entre comillas, en general depende de la amplitud A y la frecuencia de la señal de entrada, lo que en un sistema lineal no sucede. Ahora bien, nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo calculamos para un elemento dado su función descriptiva? ¿Qué hacemos? Le aplicamos al elemento lineal una senoidal de amplitud y frecuencia variable. Vamos a obtener una salida a la cual le calculamos los coeficientes de Fourier el armónico fundamental. Vamos a obtener en general módulo y fase, ya que es un número complejo, y lo vamos después a dividir entre la amplitud de entrada para obtener la ganancia que tiene ese elemento. O sea, al elemento no lineal le ponemos una señal a seno de omega t, vamos a obtener una señal, por ejemplo, w de t. ¿Sí? Y el primer armónico va a tener una amplitud m, seno de omega t más phi, donde m es la ganancia en módulo y phi es el desplazamiento en fase. Sabemos, vamos a usar la serie de Fourier trigonométrica. Sabemos que la 1 es 1 sobre pi, integral entre menos pi y pi, de la señal de salida multiplicada por el coseno de omega t por diferencial de omega t, y el B1 lo mismo con el seno.
Entonces, el módulo de esa función de transferencia va a ser la raíz cuadrada de A1 cuadrado más B1 cuadrado dividido A. Y el argumento de esa función descriptiva va a ser la tangente inversa del B1 sobre la U. Hay algunos casos que se simplifica bastante la cosa. Si la linealidad es impar y univaluada, solamente habrá términos en seno, entonces la función descriptiva es real. Ahora, si es multivaluada, o sea, tiene memoria, será compleja y puede también depender de la frecuencia. No tenemos que poner a calcularlas todas porque existen tablas con las funciones descriptivas de las linealidades más comunes y se encuentran en internet o en algunos libros de control. Vamos a ver como ejemplo así rápidamente una linealidad impar continua, tal como es la saturación, que tiene acá una ganancia K, llegado a un punto A se satura y queda acá en un valor que se llama, podemos llamar K por A, y acá menos K por A. Si nosotros le ponemos una señal senoidal chiquita, de amplitud menor que a la salida vamos a obtener una senoidal, o sea, que para amplitudes menores que K por A, eso es lineal. Pero, ¿qué pasa si la señal senoidal excede el nivel de saturación? O sea, la onda senoidal va a ser una onda de este tipo, así recortada, ¿sí? Bueno, no me sale muy bien el dibujo, pero vamos a tener una onda recortada, el recorte clásico que hacen los amplificadores, ¿sí? Y bueno, no nos vamos a poner el cálculo, en el apunte que yo les dejo en la descripción está el cálculo de esta función descriptiva y se suele poner normalizada la n dividido k, que es la ganancia de ese elemento con saturación, versus A minúscula sobre A mayúscula, donde A minúscula es el valor al cual satura y A es la amplitud de la señal de entrada. Como se puede ver, resulta una fórmula bastante complicada, 2K sobre pi, seno arcoseno de A chica sobre A grande, más A chica sobre A grande, raíz de 1 menos A chica sobre A grande al cuadrado, y si la dibujamos normalizada, tiene para n sobre k igual a u menor que 1, es lineal, o sea, acá es una constante, y luego decae con una pendiente de tipo hiperbólico. También podemos tener, por ejemplo, en este caso, una linealidad impar discontinua, tal como el relé todo nada. Su salida será, lo podemos expresar matemáticamente como m, donde m es este valor de amplitud, por el signo del seno de omega t. O sea, que eso me va a dar una señal cuadrada de igual frecuencia que la de entrada, sin desfasaje, y de amplitud m. Entonces, haciendo un rápido cálculo de Fourier, podemos sacar que el primer armónico de esa señal cuadrada es 4m sobre pi dividido la amplitud de entrada, me da que la función de transferencia es 4m sobre pi por a, donde a es la variable, m es una constante. O sea que depende inversamente de a y es una hipérbola en el plano n dividido a. N versus A, por ejemplo. Y N también se normaliza dividiéndola entre la amplitud de la salida del relé todo nada. También podemos tener una linealidad con memoria, como el ya conocido que vimos varias veces, el relé con histéresis, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos es una señal cuadrada, al igual que en el caso anterior, pero desfasada en el tiempo ese valor TR. O sea, que obtenemos una señal desfasada, eso nos indica que va a haber, que esa función descriptiva va a ser compleja. ¿Sí? Bueno, haciendo el mismo cálculo que antes, me queda el mismo módulo y el argumento es menos el arcoseno de t, que es el ancho de histéresis, sobre la amplitud de entrada. O sea que es una señal compleja, pero no depende de la frecuencia. ¿Sí? Entonces, para distintos valores de amplitud vamos a tener distintos valores de argumento y de módulo.
Hay otras linealidades que se pueden consultar en la bibliografía. El backlash, que es una linealidad multivaluada, ocurre cuando hay juego, por ejemplo, en engranajes, transmisiones mecánicas, que hay holguras, ya que como que eso va a producir una forma de este tipo y una linealidad multivaluada. Otra muy común es, por ejemplo, cuando se ve acá, es la zona muerta también. Y hay un tema importante que podemos poner no linealidades en serie, pero se pueden agrupar, pero hay que tener en cuenta el efecto conjunto. O sea, no es que si tengo, digamos, N1 y N2, sale fea, tengo dos alinealidades. Llamémosle N1, N, y tengo N2, N. Lo que tenemos que hacer es acá poner A seno de omega t, y acá sacamos esa que le llamamos W de t, y sacar el armónico a la salida. O sea que n total va a ser distinto de n1 por n2, excepto algún caso especial. O sea que no se pueden multiplicar los efectos, digamos. Hay que considerar el efecto conjunto. Entonces, esa función descriptiva nos va a servir, como dije, para analizar ciclos límites, no solo su existencia, como vimos en la parte de lo que era sistema de segundo orden, teorema de Bendixson, teorema de Poincaré, sino también estimar su amplitud y su frecuencia. Estimar porque consideramos solo el primer armónico, que generalmente es el dominante, pero se deben cumplir ciertas premisas. O hay un único componente no lineal, o puede ser englobado en uno solo, como acabamos de ver en la filmina anterior. Es invariante en el tiempo, o sea, la linealidad es estática, no depende, digamos, de t. La parte lineal se comporta como un filtro pasabajos, es de fase mínima, o sea, no tiene ceros en el semiplano derecho y no tiene picos muy altos de resonancia. ¿Sí? O sea que lo que queremos es que la parte lineal sea una cosa suave. Podrá tener un pequeño pico de resonancia, pero que a la larga sea pasa abajo. Sería módulo de G de J omega. ¿Sí? En el caso de que sea pasa alto ya se complica porque los armónicos, digamos, de más alto orden pueden ser más amplificados. ¿Sí? La idea es que el primer armónico, que es el que nosotros vamos a calcular, sea el que pasa con menor alteración posible. O sea, si tuviéramos un caso así de pico de resonancia muy alto, ahí ya habría que considerar que puede haber una realimentación a la frecuencia de este armónico que puede ser superior en amplitud a la del primer armónico. ¿Sí? Y la no linealidad es simétrica. O sea, ¿qué significa que sea simétrica? Que a la salida no aparece una señal de continuo. Si le ponemos una senoidal, me va a aparecer una serie de armónicos, pero no va a estar el armónico cero hacia la componente de continuo. O sea, y no genera subarmónicos. O sea, el primer armónico es el fundamental. Entonces, para analizar la presencia y ausencia de ciclo límite, vamos a emplear el criterio de Nyquist de los sistemas lineales, pero extendido a sistemas no lineales usando la función descriptiva. El criterio de Nyquist, que me dice el sistema de la figura con G y H racionales en S, o sea, no hay retardos puros. Su ecuación característica es 1 más G por H igual a 0, o sea que G por H es igual a menos 1. Eso significa que G por H sea menos 1, que el módulo de G por H es 1 y el argumento de G por H es un múltiplo, esto significa
que módulo de G por H es igual a 1 y argumento de G por H es un múltiplo impar de 180 grados. Eso significa que es menos 1. Menos 1 lo puedo poner de esa forma en el plano complejo. Entonces, cuando el criterio de Nyquist se basa en recorrer, recordando que si nosotros tenemos una función de transferencia, la respuesta en frecuencia, la G, tenemos G de S, la G de J omega es la G de S valuada en S igual a J omega. Pero, o sea, se recorre este camino, se evitan los polos que puedan estar acá, por ejemplo, se rodean con un pequeño semicírculo, si hubiera otro polo por acá, también se rodea con otro pequeño semicírculo, y se cierra por el infinito. Este es el llamado camino de Nyquist. Es una curva cerrada así, y su imagen en el plano G por H da una curva de este tipo. ¿Sí? Entonces, si esa curva rodea al menos 1, puedo considerar que el sistema es inestable. ¿Sí? Omega es un parámetro en la curva acá. Omega. Esto es, la curva que está llena es para omega positiva y esto es para omega. Esto corresponde a omega mayor que 0 y esto corresponde a omega menor que 0. ¿Sí? Como es natural, la forma es simétrica respecto del eje real. Entonces, perdón, se me pasó una... Y el recorrido de esa curva se puede utilizar el principio del argumento del análisis complejo que dice que Z es igual a N más P, donde Z es la cantidad de ceros de la ecuación característica a parte real positiva, o sea, los polos inestables. N es la cantidad de rodeos del diagrama de Nyquist en sentido horario, el punto menos 1, o sea, yo me paro en el punto menos 1 y me fijo cuántas veces me da vuelta o no, ¿sí? La imagen del recorrido de Nyquist. Y P es la cantidad de polos de la ecuación a parte real positiva, que serían los ceros de fase no mínima. Si el sistema es de fase mínima, o sea, no tiene ceros a parte real positiva, P igual a 0, entonces el problema se reduce a determinar el número de rodeos. Si existe al menos un rodeo, el sistema es inestable. ¿Sí? Entonces podemos extender ese criterio cambiando el punto menos 1 por la curva n de a, que era una curva en el plano complejo, la función descriptiva. O sea, la condición necesaria sería que el primer armónico sufra un desfasaje de 180 grados, un múltiplo impar, con lo cual la realimentación se volvería positiva. O sea, si G de J omega es igual a menos 1 sobre n de a omega en general, o sea, cuando esta es la curva G de J omega, donde hay una intersección, ahí puede existir un ciclo límite. ¿Sí? Sería el equivalente del punto menos 1, que quedaría quieto, pero acá lo hacemos con la intersección de la G de J omega con menos 1 sobre n de a. Ahí puede haber, es condición, digamos, necesaria, pero como vamos a ver después, no suficiente. Por ejemplo, una linealidad con memoria y un sistema con integrador puro me pide determinar existencia de ciclo límite para el sistema con t igual a 1, m igual a 1 por simplicidad. ¿Sí? De este sistema, en cual está el relé con histéresis, y la función de transferencia es 1 sobre s cuadrado más s. ¿Sí? O sea, 1 sobre s cuadrado más s significa un integrador puro. Si trazamos, perdón, el bode, si trazamos el bode de esa función de transferencia, el bode va en logarítmico, pero bueno, no tendría que tener. Si trazamos el bode de eso, va a ser una cosa así.
va a venir, viene con un integrador puro, y aquí toma menos 20 decibel por década, ¿sí? O sea que es pasa abajo, sería el módulo de G de J omega, es pasabajos, si bien tiene un integrador, no hay problema con ello, ¿sí? No tiene picos de resonancia, y la función de transferencia lineal cumple los requisitos para aplicar el método. Sabemos que el módulo de 1 sobre n de A es pi por A sobre 4m, y el argumento de 1 sobre n de A es menos, obviamente, el argumento de n de A, que es seno a la menos 1 de t sobre A. Entonces, bueno, podemos hacer unas cuentitas, ¿sí? Tomando parte real e imaginaria y considerando que solo valen para la amplitud mayor que el ancho de histéresis, si no, digamos, la respuesta es nula, podemos decir que la parte real es menos pi por A, esta cuenta, y la parte imaginaria es constante. O sea, esta depende de A, y esta no depende, todos los restos son constantes, o sea que la parte imaginaria es negativa y constante, o sea que si vemos eso, para distintos valores de A, van a ser así. O sea, van hacia la izquierda, ¿sí? El Nyquist lo podemos obtener con MATLAB, pues dibujar el Nyquist a mano es muy difícil, claramente, y generalmente no a esta escala. Hacemos, hasta acá está la orden, podemos decir, definimos G como ZPK tiene un polo en 0 y un polo en menos 1, ganancia 1, 0 no tiene, y hacemos la orden Nyquist de G, y me da el diagrama de Nyquist. Este sería el diagrama de Nyquist, y este sería menos 1 sobre n de A, donde la amplitud va para allá, ¿sí? Entonces, podemos decir que la parte imaginaria vale, acá hacemos la intersección, ¿sí? Para esos valores de t y de A, perdón, de A no, de t y de m, y tenemos que la parte real es menos 0,617 y la parte imaginaria es menos 0,78, menos 0,79. O sea que la parte imaginaria vale menos pi sobre 4, aproximadamente un 0,78. O sea, la intersección. Entonces, la frecuencia es aproximadamente 0,8 radianes por segundo, y la parte real es menos 0,6. Que nos permite la parte real despejar la amplitud. Entonces, la amplitud, ese 0,6, tiene que ser menos pi por A sobre 4, una ecuación difícil de resolver, pero la podemos resolver con MATLAB, con la orden SOLVE, que resuelve ecuaciones no lineales, y me da que la amplitud del ciclo límite es aproximadamente 1,25. ¿Sí? Acá están los resultados de simulación de ese sistema. La azul es la salida, la roja es la salida del relé, y vemos que el periodo de oscilación es aproximadamente de 8 segundos, lo cual da una omega de 0,785, y la amplitud de las oscilaciones podemos ver que es aproximadamente 1,25, o sea que está en medio entre 1 y 1,5, o sea que da una respuesta bastante satisfactoria, digamos, bastante exacta, llamémoslo entre comillas, de amplitud y frecuencia. Ahora bien, el ciclo límite es una invariante del sistema, ¿sí? Dijimos al principio que si parte de la solución, ciclo límite es, no confundamos, esto no es el plano de fase, si vemos el plano de fase, el ciclo límite es una trayectoria cerrada en la cual no hay otra en su vecindad, ¿sí?
O sea que es un invariante del sistema, sí. La condición inicial parte dentro del ciclo límite, x de 0, se queda ahí. Ahora, ¿qué pasa si la x0 parte de un valor acá o de un valor acá? Podemos analizar su estabilidad, o mejor dicho, más que estabilidad, su atractividad. O sea, podemos establecer si un ciclo límite es atractivo o repulsivo, simplemente perturbando la condición inicial tal que esté cerca del ciclo límite. ¿Sí? Imaginemos, estamos en esta situación, tenemos la curva g de j omega, con omega como parámetro, y acá tenemos la menos 1 sobre n de A, donde la amplitud A crece para allá. Esto es importante, ¿eh? ¿Para qué lado crece la amplitud? Es importante. En este caso, ¿sí? Tenemos dos cruces posibles, o sea que puede haber dos ciclos límites. Por otro lado, tomando en cuenta esto, seguiría, obviamente que esto sigue, y a su vez tiene otra parte simétrica respecto, solamente se dibuja una parte ya sabiendo que es simétrica, ¿sí? Entonces, si en un punto cualquiera dentro de esta zona, cualquier punto que esté ahí, se ve rodeado al menos una vez por el Nyquist. Yo me paro ahí, veo que el Nyquist me rodea una vez, ¿sí? O sea que acá estamos en la zona inestable. Y si me paro acá afuera, como si yo me parara un observador y mirara, ¿sí? Acá el Nyquist no me rodea en ningún momento, ¿sí? O sea que es la zona estable. Ahora bien, zona inestable significa, como ya sabemos, perdón, se me fue la filmina, zona inestable, significa oscilaciones de amplitud creciente, ¿sí? Y la zona estable significa oscilaciones de amplitud decreciente, ¿sí? Entonces, imaginemos que tenemos el L1, ¿sí? Y la amplitud crece para allá, ¿no? Crece en ese sentido. Si estuviéramos justo en el L1 y se quedaría en el ciclo límite. Ahora, ¿qué pasa si partimos, por ejemplo, del L1 prima prima? Digamos. Si estoy acá, ¿qué pasa? Estoy en la zona estable. O sea, hay oscilaciones de amplitud decreciente, o sea que se me va para allá. Por el contrario, si parto acá, la condición inicial en el punto L1', estoy en la zona inestable, me da amplitud creciente, o sea que se me va a ir para allá. O sea que este ciclo límite, el L1, no puede existir. Si analizamos lo mismo para el L2, vemos que si partimos, por ejemplo, de acá, estoy en la zona inestable, amplitud creciente, se me va para allá, y si partiera de acá, estoy en la zona estable, amplitud decreciente, o sea, se me va para allá, o sea que convergería a ese ciclo, o sea que el L2 sería un ciclo límite posible, o sea, un ciclo límite atractivo, ¿sí? Bueno, acá está la aplicación, ¿está bien? Y podemos hacer un ejemplo, y con esto vamos a cortar para que no sea muy largo el video, lo voy a dividir en dos partes, y eso nos permite, por ejemplo, abordar la teoría de osciladores. Imaginemos un oscilador RC por desfasaje, ¿sí? Que se usa mucho en baja frecuencia. Tenemos una red, un amplificador operacional con una resistencia de feedback R y una red RC de tres elementos o tres ramas RC. ¿Por qué? Porque necesito tres, porque necesito un desfasaje de 180 grados, o que supere los 180 grados. ¿Sí? O sea, necesito que mi Nyquist, el argumento de la función esa, sería H, la de realimentación, ¿sí?
pase en un momento por menos 180 grados. Con dos red RC no alcanzaría, necesito una tercera red RC. ¿Sí? Bueno, se puede sacar la función de transferencia de esa red en escalera, no lo vamos a hacer acá porque no corresponde a esta materia, pero se puede consultar en algún libro de teoría de redes, de teoría de circuitos. Podemos decir que la función de transferencia, de realimentación entre Bx, que es este punto, y B0, o sea, tomando este punto como entrada y este punto como salida, incluyendo el capacitor, se puede determinar que eso es 1 sobre RCS al Q más ta, 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 ta. ¿Sí? Y también tenemos una ganancia de ese amplificador no inversor que es menos RF sobre R. ¿Sí? O sea, entonces, cuando algo va a oscilar y cuando su fase sea 180 grados y su ganancia sea positiva de B, ¿sí? O sea, mayor que 1. Y vamos a suponer también que el amplificador operacional se satura a la tensión de alimentación, vamos a ponerle acá, que sea más, menos, podemos suponer 15 voltios tranquilamente, ¿sí? O sea que ese elemento no lineal es el que va a limitar la amplitud de las oscilaciones. O sea que el sistema va a ser inestable de amplitud creciente, pero este elemento tiene una saturación. Entonces ese elemento saturación va a ser el que me haga que la amplitud se mantenga constante, o sea que tenga un ciclo límite. Vamos a suponer por simplicidad RC, el producto RC igual a 1, María esa H, le hacemos su bode. Acá tenemos cuando la fase cruza por 180 grados, pero vemos que la magnitud es menos 34 dB, o sea, necesitamos 34 dB de ganancia para superar el margen de amplitud. Entonces, necesitamos esos menos 34 puesto en veces son 50, ¿sí? Y acá ya podemos ver la frecuencia, que son 3,19 radianes por segundo. Acá, mejor dicho, ya podemos ver aquí la frecuencia. O sea, la frecuencia, el oscilador, para que lo tengamos claro, oscila a la frecuencia donde la fase cruza por 180 grados. Esa es la frecuencia de oscilación, por lo menos de este tipo de osciladores. ¿Sí? Ya tenemos la frecuencia aproximada, que es raíz de 10 sobre RC, que coincide con la frecuencia teórica. Ahora tenemos el elemento saturación, ese menos 1 sobre NA, donde esto era la parte lineal, digamos, recordando que la curva era así, esto corresponde a la parte que no varía, y después varía así la amplitud, ¿sí? Entonces, claramente este punto, menos 1 sobre K, tiene que estar hacia la izquierda del punto de cruce. Vemos que tenemos un punto de cruce, ¿sí? Que tenemos la parte imaginaria prácticamente cero, tenemos una parte real y tenemos justamente la frecuencia, es la que me da el bode, que el bode y el Nyquist son lo mismo, la misma información puesta de otra manera. En general es más fácil hacer el bode a mano, el Nyquist es bastante complicado, ¿sí? Entonces acá vemos que hay una posible intersección y tenemos que sacar la parte real. O sea, puede haber un ciclo límite y según el criterio anterior es estable porque la amplitud crece para allá. O sea, si parte de acá, esta es la zona inestable, el resto es la zona estable. Si parte de acá, amplitud creciente, se va para allá. Y si parte de acá, zona estable, amplitud decreciente, se va para allá. Podemos decir que es atractivo ese ciclo límite y determinar su frecuencia y amplitud aproximada. O sea, la parte real de cruce es menos 0,0172. Es decir, el punto de inicio de menos 1 sobre NDA debe estar en un valor menor. O sea, menos 1 sobre K debe ser menor que 0,0172. O sea, K tiene que ser mayor que U, la inversa, la recíproca de eso,
o sea 58, podemos adoptar un K redondo de 60. Y el valor de saturación será tal que, si la alimentamos, por ejemplo, con 15 voltios, K por A va a ser 15, o sea, K por A era esto, o sea, la pendiente de esto era K, y este valor era K por A, este valor era A, ¿sí? Entonces, K por A tiene que ser, es 15, entonces A tiene que ser 15 sobre K tiene que ser un cuarto. Entonces, de aquí sacamos A minúscula y podemos aplicarla acá para despejar A mayúscula, que sería la amplitud del ciclo límite, que está en varios lados. ¿Sí? Acá ya está reemplazado ese un cuarto. Entonces podemos despejar eso. Claramente que a mano es complicado, pero podemos hacer con MATLAB. ¿Sí? Despejando me da que la amplitud es 0,3 y la omega dijimos que era aproximadamente igual a 3. Si miramos la evolución del sistema simulado, vemos que si arranca de un valor chiquito, no tiene que arrancar en cero, arranca de un valor y va tendiendo hacia el ciclo límite. Lo que sí tarda bastante tiempo en estabilizarse es por los valores bastante irreales que se pusieron de capacitor y resistencia para poder simularlo con Simulink y no usar un programa de otro tipo. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos, ahora hacemos un zoom, en estado de régimen, se ve que el periodo es de 2 segundos, entonces podemos sacar la omega, que es 3,14 prácticamente radianes por segundo, habíamos dicho que era 3 y chirolas, y podemos sacar que la frecuencia es 0,5 Hz, que me dan valores de los valores que había previsto, y la amplitud dije que era, creo que 0,3, la amplitud de las oscilaciones es 0,3, y vemos que, después que esta cosa me deje, vemos que sí, la amplitud de las oscilaciones es 0,3 y la frecuencia es aproximadamente pi, o sea, 3,14 radianes por segundo, o lo que es lo mismo, medio hertz, o sea, periodo de 2 segundos. ¿Sí? Y bueno, con esto vamos a terminar esta primera parte de la clase 7, digamos, y vamos a seguir en otro video, así viendo otros tipos de osciladores, cuáles son de relajación y osciladores por resonancia, y vemos cómo puede aplicar o no el criterio de la función descriptiva. Bueno, nos estamos viendo, espero que les guste y espero que les sirva para algo, y nos veremos en próximos videos. Chau, chau. ¿Qué pasó acá? Sí.